Mi jefe me humilló delante de todos mis compañeros diciéndome que era un inútil fracasado. Lo que no sabía es que soy el hijo del dueño de la empresa y al día siguiente se quedó sin trabajo y sin casa. Todo comenzó hace 2 meses, cuando empecé a trabajar en Constructora Álvarez, una empresa de construcción que lleva 30 años en el mercado. Lo que mis compañeros de trabajo no sabían era que mi apellido real es Álvarez y que mi padre, Roberto Álvarez, es el fundador y dueño de la empresa. Decidí usar el apellido de mi madre, Martínez, cuando solicité el trabajo porque quería demostrarle a mi padre que podía conseguir el puesto por mis propios méritos, no por ser su hijo. Durante toda mi vida, mi padre me había dicho que si quería trabajar en la empresa familiar, tenía que empezar desde abajo y ganarme el respeto de todos los empleados. Mi padre y yo teníamos una relación complicada. Él era un hombre muy trabajador que había construido su empresa desde cero, empezando como un simple obrero hasta convertirse en uno de los constructores más respetados de la ciudad. Siempre me decía que el dinero fácil arruina a las personas y que si yo quería heredar su empresa algún día, tenía que demostrar que tenía la misma ética de trabajo que él. Cuando cumplí 25 años, le propuse trabajar en su empresa. Mi padre aceptó, pero bajo una condición. Tenía que solicitar el trabajo como cualquier otra persona, usar un apellido diferente y trabajar durante al menos un año sin que nadie supiera quién era realmente. Solo él y el gerente general, don Carlos, sabían mi verdadera identidad. El primer día de trabajo me asignaron al equipo de construcción dirigido por un capataz llamado Fernando Ruiz. Fernando tenía 45 años, llevaba 8 años trabajando en la empresa y desde el primer momento me dejó claro que no le gustaba trabajar con niños ricos que vienen a jugar a ser trabajadores. Aparentemente Fernando había asumido que yo era uno de esos jóvenes privilegiados que conseguían trabajos por contactos familiares. Irónicamente tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. Fernando era un tipo corpulento, con brazos llenos de tatuajes y una voz que se escuchaba desde 3 cuadras de distancia. Tenía la costumbre de gritar órdenes y humillar a los trabajadores más jóvenes delante de todos. Los otros empleados le tenían miedo, y yo pronto descubrí por qué. Desde mi primer día, Fernando me asignó las tareas más difíciles y peligrosas. Mientras otros trabajadores nuevos empezaban cargando materiales ligeros, él me puso a cargar sacos de cemento de 50 kilos bajo el sol de 35 grados. Cuando me quejé del calor, me gritó delante de todos: «Aquí no viniste a un spa, princesita. Si no aguantas el trabajo real, vete a buscar un trabajo en una oficina con aire acondicionado». Los otros trabajadores se rieron, algunos por nerviosismo, otros porque realmente les parecía gracioso ver al niño nuevo siendo humillado. Durante las primeras semanas intenté mantener un perfil bajo y hacer mi trabajo sin quejarme, pero Fernando parecía tener una obsesión personal conmigo. No importaba qué tan bien hiciera mi trabajo, siempre encontraba algo que criticar. Si terminaba una tarea rápido, decía que había hecho un trabajo descuidado. Si me tomaba mi tiempo para hacerlo bien, decía que era demasiado lento. Si pedía ayuda con algo que no sabía hacer, decía que era inútil. Si intentaba hacer algo por mi cuenta y cometía un error, gritaba que era un idiota que no sabía escuchar instrucciones. Uno de mis compañeros, un hombre mayor llamado José, me llevó aparte después de una semana y me dijo: «Mira, muchacho, Fernando es así con todos los nuevos, pero contigo parece que es personal. Ten cuidado. He visto a ese tipo hacer que despidan a gente solo porque no le caen bien». Eso me preocupó, pero también me dio curiosidad. ¿Por qué Fernando me tenía tanta aversión? No le había hecho nada y apenas habíamos intercambiado más palabras que las necesarias para el trabajo. Fue José quien me explicó la situación una tarde mientras tomábamos café en el descanso. «Fernando tiene un complejo de inferioridad terrible», me dijo José en voz baja. «Viene de una familia muy pobre, nunca terminó la escuela y ha trabajado en construcción toda su vida. Cuando ve a alguien joven como tú, que habla bien y se ve educado, se pone como loco. Piensa que vienes a quitarle su trabajo». «Pero yo solo soy un obrero más», le dije. José se rió amargamente. Para Fernando no existen los obreros educados. En su mente, si tienes educación, es porque vienes de dinero. Y si vienes de dinero, no deberías estar aquí quitándole trabajo a la gente que realmente lo necesita. Eso me ayudó a entender la actitud de Fernando, pero no la hizo más fácil de soportar. De hecho, parecía que cada día encontraba nuevas formas de hacerme la vida imposible. Una mañana, Fernando me asignó a trabajar en el techo de un edificio de 3 pisos sin darme el equipo de seguridad adecuado. Cuando le pregunté por el arnés de seguridad, me gritó delante de toda la cuadrilla: «Los hombres de verdad no necesitan arnés para trabajar. Si tienes miedo de las alturas, vete a trabajar a una guardería». Esa vez no me quedé callado. «Fernando, es una violación de las normas de seguridad trabajar en altura sin equipo de protección. Podría caerme y matarme». Fernando se acercó a mí hasta que su cara estaba a centímetros de la mía. «¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo, niño rico?
¿Crees que porque leíste un libro sobre construcción ya sabes más que alguien que lleva 20 años en esto? No estoy tratando de decirte cómo hacer tu trabajo. Solo estoy pidiendo el equipo de seguridad que la empresa está obligada a proporcionar. La empresa, repitió Fernando con sarcasmo. Escúchate hablando como si fueras el dueño. ¿Sabes qué? Tienes razón. No vas a trabajar en el techo. Vas a ir a limpiar los baños. Tal vez ese sea más tu nivel. Esa humillación pública fue demasiado. Podía soportar las cargas pesadas. Podía soportar los gritos. Pero ser enviado a limpiar baños como castigo por pedir equipo de seguridad era inaceptable. Esa noche llamé a mi padre y le conté lo que había pasado. ¿Quieres que intervenga?, me preguntó. No, le dije, pero necesito saber si las cosas que está haciendo Fernando son normales en la empresa o si es solo conmigo. Mi padre me explicó que Fernando había tenido problemas disciplinarios antes, pero que como era un trabajador experimentado y los buenos capataces eran difíciles de encontrar, la empresa había tolerado su comportamiento. Sin embargo, poner en riesgo la seguridad de los trabajadores era una línea que no se podía cruzar. Si vuelve a negarte equipo de seguridad, documéntalo, me dijo mi padre. Y si te trata de manera abusiva, también documéntalo. Cuando tengamos suficiente evidencia, tomaremos acción. Durante las siguientes semanas comencé a grabar secretamente algunas de las interacciones más abusivas de Fernando. También empecé a tomar fotos cada vez que me asignaba trabajos peligrosos sin el equipo adecuado. Fernando parecía estar escalando su comportamiento. Ya no se conformaba con gritarme a mí. Había comenzado a humillarme delante de clientes y otros supervisores. Un día, mientras estábamos trabajando en la renovación de una oficina, llegó un cliente importante para inspeccionar el progreso. Fernando me llamó delante del cliente y me dijo: «Oye, Martínez, ven acá. Quiero que el señor vea el tipo de talento que estamos contratando últimamente». Me acerqué sabiendo que no iba a hacer nada bueno. «Señor López», le dijo Fernando al cliente, «este es Diego Martínez. Lleva 2 meses trabajando con nosotros y todavía no puede clavar un clavo derecho. Mírelo, se ve como si nunca hubiera hecho un día de trabajo físico en su vida. Probablemente consiguió este trabajo porque su papi conoce a alguien». El cliente se veía incómodo. Claramente no quería ser parte de esa humillación pública. Bueno, estoy seguro de que está aprendiendo». ¿Aprendiendo? Fernando se rió fuerte. «Señor, este muchacho es la prueba viviente de que el sistema educativo de este país está arruinando a los jóvenes. Los llena de ideas grandes, pero no les enseña a trabajar con las manos. Apuesto a que ni siquiera sabe cambiar una llanta». Sentí mi cara ardiendo de humillación, pero me mantuve callado. El cliente se disculpó rápidamente y se fue, claramente incómodo con la situación. Esa noche documenté todo el incidente y se lo envié a mi padre. Su respuesta fue breve: «Suficiente evidencia. Mañana hablaremos». Pero Fernando no había terminado conmigo. Al día siguiente, mientras estábamos en el descanso del almuerzo, Fernando comenzó una conversación que cambiaría todo. «Muchachos», les dijo a todos los trabajadores, «quiero que vean un ejemplo perfecto de lo que está mal con la juventud de hoy». Todos voltearon a mirarme. José me lanzó una mirada de advertencia como diciéndome que no reaccionara. «Este niño», continuó Fernando señalándome, «cree que puede venir aquí y aprender a ser hombre en 2 meses. Pero miren sus manos». Me agarró las manos y las levantó para que todos las vieran. ¿Ven estas manos suaves? Estas son manos de oficinista, manos de alguien que nunca ha trabajado un día real en su vida. Algunos de los trabajadores se rieron nerviosamente. Otros se veían incómodos. «Apuesto», continuó Fernando, claramente disfrutando tener audiencia, «a que este muchachito viene de una familia rica. Apuesto a que papá le paga el apartamento y mamá todavía le lava la ropa. Apuesto a que nunca ha tenido que preocuparse por pagar una cuenta en su vida». «Fernando», intervino José, «déjalo en paz. El muchacho hace su trabajo». «¿Su trabajo?». Fernando se rió. «José, este niño no puede hacer el trabajo. Yo tengo que estar detrás de él constantemente, corrigiendo sus errores, enseñándole cosas que cualquier hombre de verdad ya debería saber. Es como tener una mascota cara que no sirve para nada». Eso fue suficiente. Me levanté de donde estaba sentado. «Fernando, ya es suficiente». «¿Ah, sí?». Fernando se acercó a mí con una sonrisa maliciosa. «¿Y qué vas a hacer al respecto, princesita? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llamar a tu papá para que venga a defenderte?». «No voy a llorar», le dije calmadamente. «Y no necesito que mi papá venga a defenderme». «Claro que no», se burló Fernando. «Porque tu papá probablemente es igual de inútil que tú. Una familia de parásitos que vive del trabajo de gente como nosotros». Varios trabajadores silbaron y dijeron «¡Oh!», como si fuera una pelea de secundaria. Fernando claramente se sintió envalentonado por la reacción. «Déjame adivinar tu historia», continuó Fernando. «Papá es un contador o un abogado o algo así. Nunca ha hecho trabajo físico en su vida. Probablemente conduce un auto caro y vive en una casa grande que pagó explotando a trabajadores como nosotros.
Y ahora te mandó aquí para que aprendas sobre la vida real antes de que te dé un trabajo fácil en su oficina. Estás completamente equivocado sobre mi familia, le dije. Ah, sí. Entonces cuéntanos, princesita. ¿A qué se dedica tu papá? Ahí estaba mi oportunidad. Podía decirle exactamente a qué se dedicaba mi papá. Podía ver la expresión en su cara cuando se diera cuenta de que había estado humillando al hijo del dueño durante 2 meses. Pero antes de que pudiera responder, Fernando continuó con su diatriba. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de niños como tú?, dijo, ahora claramente enojado. Que vienes aquí a jugar al trabajador por unos meses, y luego te vas a una vida fácil, mientras que nosotros nos quedamos aquí, rompiéndonos la espalda por el resto de nuestras vidas para hacer ricos a tipos como tu papá. Fernando, ¿en serio no sabes de qué estás hablando? Claro que sé, gritó. He visto a cientos de niños ricos como tú. Vienen aquí por unos meses para poder decir que conocen el trabajo duro y luego se van a sus trabajos de oficina a contarles a sus amigos ricos sobre cómo trabajaron en construcción. Para este punto, todo el sitio de construcción se había detenido. Incluso los trabajadores de otros equipos se habían acercado para ver qué estaba pasando. Pero ¿sabes qué?, continuó Fernando. No te voy a hacer el favor. No vas a poder decir que aprendiste a ser hombre trabajando conmigo, porque eres y siempre serás un niño rico inútil que no sirve para nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me estaban mirando esperando mi reacción. Fue entonces cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Hay algún problema aquí? Me di la vuelta y vi a mi padre caminando hacia nosotros, con don Carlos, el gerente general, a su lado. Mi padre llevaba puesto uno de sus trajes caros. Claramente había venido directamente de una reunión importante. Fernando se irguió inmediatamente. No, señor Álvarez, solo estaba, motivando a los trabajadores. Motivando, repitió mi padre con voz peligrosamente calmada. ¿Y qué tipo de motivación estabas dando exactamente? Fernando comenzó a tartamudear. Bueno, estaba explicándole a Martínez aquí que necesita trabajar más duro si quiere. Escuché lo que le estabas explicando, interrumpió mi padre. Todo el sitio de construcción lo escuchó. Pude ver el momento exacto en que Fernando se dio cuenta de que estaba en problemas serios. Su cara se puso pálida. Señor Álvarez, yo no quise... Es decir, Martínez necesita disciplina y... Fernando, dijo mi padre, quiero que me repitas exactamente lo que acabas de decir sobre los padres de los trabajadores jóvenes, específicamente lo que dijiste sobre el padre de Diego. Fernando miró entre mi padre y yo claramente confundido. Yo no estoy seguro de entender. Dijiste que su padre probablemente era un parásito que vivía del trabajo de gente como ustedes. Dijiste que probablemente explotaba a trabajadores para pagar su casa grande y su auto caro. ¿Estoy en lo correcto? Señor Álvarez, yo no sabía que usted estaba escuchando. ¿Estoy en lo correcto?, repitió mi padre con voz más firme. Sí, señor, murmuró Fernando. Perfecto, dijo mi padre. Fernando, quiero presentarte formalmente a Diego Álvarez Martínez, mi hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el viento moviéndose entre los andamios. Fernando se quedó con la boca abierta, mirando entre mi padre y yo como si fuéramos fantasmas. ¿Su hijo?, tartamudeó. Mi hijo, confirmó mi padre. El mismo hijo que has estado humillando, amenazando y poniendo en peligro durante los últimos 2 meses. La cara de Fernando pasó de pálida a completamente blanca. Varios trabajadores silbaron por lo bajo. José me miró con ojos como platos. Pero él dijo que su apellido era Martínez. Álvarez Martínez, corrigió mi padre. Usó el apellido de su madre porque quería conseguir este trabajo por sus propios méritos. Quería demostrar que podía ganarse el respeto de los trabajadores sin usar el nombre familiar. Fernando me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de terror, shock y humillación absoluta. Señor, Diego, yo no sabía. Yo nunca habrías ¿qué?, pregunté. Nunca me habrías tratado como basura si hubieras sabido quién era mi padre. Nunca me habrías humillado delante de todos si hubieras sabido que podía hacer que te despidieran. No, es que, Fernando, intervino mi padre. Durante los últimos 2 meses, mi hijo ha documentado cada instancia de acoso laboral, cada violación de seguridad y cada humillación pública que le has hecho sufrir. Don Carlos se acercó con una carpeta en las manos. Fernando, aquí tenemos fotos de todas las veces que obligaste a Diego a trabajar sin equipo de seguridad, grabaciones de audio de tus insultos y amenazas y testimonios de otros trabajadores sobre tu comportamiento. Fernando comenzó a sudar visiblemente. Señor Álvarez, por favor, ¿yo puedo explicar? No hay nada que explicar, dijo mi padre. Has violado múltiples políticas de la empresa. Has creado un ambiente de trabajo hostil. Has puesto en peligro la seguridad de un empleado. Y has mostrado un desprecio total por los valores de esta empresa. Por favor, señor, tengo una familia. Tengo hijos. No puede despedirme por esto. Mi padre se quedó en silencio por un momento. Luego me miró. Diego,
La decisión es tuya. Tú fuiste quien sufrió el abuso. Tú decides qué hacemos con esta situación. Todos los ojos estaban sobre mí. Fernando me miraba con desesperación absoluta. Los otros trabajadores esperaban para ver qué tipo de persona era realmente. Fernando, le dije, durante 2 meses me dijiste que era un inútil, que no servía para nada, que era un parásito. Me humillaste delante de clientes, me pusiste en situaciones peligrosas y trataste de hacerme renunciar cada día. Diego, por favor. Pero ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? Continué. Tú eres exactamente el tipo de empleado que está arruinando esta empresa. Alguien que abusa de su autoridad, que pone en peligro a otros trabajadores, que crea un ambiente tóxico. Fernando comenzó a llorar. Por favor, no me quite mi trabajo. Es todo lo que tengo. Tu trabajo, le dije, era ser un capataz responsable que entrenara y protegiera a los trabajadores bajo tu supervisión. En lugar de eso decidiste ser un abusador. Me di la vuelta hacia mi padre. Quiero que lo despidan, pero también quiero que le demos una oportunidad. Mi padre alzó una ceja. ¿Qué tipo de oportunidad? Fernando va a disculparse públicamente con cada trabajador que ha humillado. Va a asistir a cursos de manejo de ira y liderazgo. Y va a trabajar durante 3 meses como obrero regular, no como supervisor, para recordar lo que se siente estar del otro lado. Y después de esos 3 meses, preguntó mi padre, si demuestra que ha cambiado realmente, puede solicitar su posición anterior. Si no, se va definitivamente. Fernando me miró con una mezcla de gratitud y humillación. Acepto, dijo rápidamente. Acepto todo. Perfecto, dijo mi padre. Don Carlos, por favor, prepara la documentación necesaria. Mientras don Carlos se llevaba a Fernando para procesar su situación laboral, mi padre se dirigió a todos los trabajadores que habían presenciado el evento. Quiero que sepan, dijo con voz que llevaba por todo el sitio, que mi hijo ha trabajado aquí durante 2 meses sin ningún trato especial. Ha hecho el mismo trabajo que todos ustedes, ha recibido el mismo salario y ha demostrado el mismo compromiso. El único trato diferente que recibió fue el abuso de Fernando. José se acercó a mí. Muchacho, nunca sospeché quién eras realmente, pero siempre supe que había algo especial en ti. La forma en que manejas las herramientas, la forma en que entiendes los planos. Claramente vienes de una familia que conoce la construcción. Mi padre sonrió. Diego ha estado en sitios de construcción desde que tenía 10 años. Cada verano, cada fin de semana, aprendiendo el negocio desde cero. No quería que nadie lo supiera para que pudiera ganarse su respeto por sus propios méritos. Uno de los trabajadores más jóvenes levantó la mano. ¿Eso significa que Diego va a ser nuestro jefe algún día? Solo si se lo gana, respondió mi padre. Y por lo que he visto estos 2 meses está en el camino correcto. Los siguientes días fueron extraños. La noticia de lo que había pasado se extendió por toda la empresa. Algunos trabajadores me trataban diferente ahora que sabían quién era realmente. Otros, como José, continuaron tratándome exactamente igual. Fernando cumplió su palabra. Se disculpó públicamente conmigo y con todos los trabajadores que había humillado a lo largo de los años. Asistió a sus cursos de manejo de ira y durante 3 meses trabajó como obrero regular bajo la supervisión de José. Al principio, algunos trabajadores le hicieron la vida difícil, devolviendo algunas de las humillaciones que él había repartido durante años. Pero gradualmente, Fernando comenzó a mostrar un cambio real. Empezó a ayudar a los trabajadores más jóvenes en lugar de intimidarlos. Comenzó a reportar problemas de seguridad en lugar de ignorarlos. Después de 3 meses, Fernando solicitó su posición anterior. Mi padre, don Carlos y yo lo entrevistamos juntos. ¿Por qué crees que mereces otra oportunidad como supervisor?, le preguntó mi padre. Fernando pensó cuidadosamente antes de responder. Honestamente, señor Álvarez, no sé si la merezco. Fui un mal supervisor, un mal compañero y un mal ejemplo. Pero estos 3 meses me han enseñado cosas que había olvidado sobre lo que significa trabajar en equipo. ¿Y qué harías diferente esta vez?, le pregunté. Escucharía más, dijo Fernando. Me he dado cuenta de que muchas veces, cuando los trabajadores jóvenes hacían preguntas o sugerencias, yo las interpretaba como desafíos a mi autoridad. Ahora entiendo que es mi trabajo enseñar, no intimidar. ¿Y qué aprendiste sobre el liderazgo?, preguntó don Carlos. Que el respeto no se gana gritando, respondió Fernando. Se gana siendo justo, siendo consistente y protegiendo a la gente bajo tu supervisión en lugar de aprovecharte de ellos. Decidimos darle otra oportunidad. Durante el año siguiente, Fernando se convirtió en uno de nuestros mejores supervisores. Los trabajadores lo respetaban porque había demostrado que podía cambiar. Los nuevos empleados lo buscaban porque sabían que los trataría con paciencia y justicia. En cuanto a mí, completé mi año trabajando como obrero regular. Aprendí más sobre la empresa, sobre construcción y sobre liderazgo en esos 12 meses que en toda mi educación formal. Cuando finalmente asumí una posición de supervisión,
Tenía el respeto de todos los trabajadores porque sabían que había pasado por las mismas experiencias que ellos. Conocía cada trabajo, entendía cada desafío y había demostrado que podía hacer el trabajo físico tan bien como cualquiera. La ironía de toda la situación es que Fernando tenía razón sobre una cosa. Yo era un niño rico que había venido a aprender sobre la vida real antes de asumir un puesto de liderazgo en la empresa familiar. Pero lo que él no entendía era que esa experiencia era exactamente lo que me convertiría en un mejor líder. Hoy, 5 años después, soy el gerente de operaciones de Constructora Álvarez. Fernando sigue trabajando para nosotros como uno de nuestros supervisores principales. De vez en cuando trabajamos juntos en proyectos grandes, bromeamos sobre el día que conocí a mi jefe. La relación entre Fernando y yo se convirtió en algo inesperado, una amistad basada en el respeto mutuo. Él aprendió a ver más allá de sus prejuicios sobre los niños ricos. Y yo aprendí que a veces las personas que más necesitan una segunda oportunidad son las que menos parecen merecerla. Mi padre dice que fue la mejor lección de liderazgo que pudo haberme dado. Entender que liderar no es sobre tener poder sobre las personas, sino sobre tener la responsabilidad de sacar lo mejor de ellas, incluso cuando ellas mismas no creen que lo mejor está ahí. Y Fernando aprendió que el verdadero carácter de una persona no se muestra cuando tiene poder, sino cuando lo pierde y tiene que ganárselo de nuevo.